La violencia en los últimos 40 años del país y en la forma de libros, investigaciones especiales. Y quién mejor él pues para que nos ayude a entender un poco, Sergio Aguayo, lo que está ocurriendo en el país, esta matanza sin precedentes y que no cesa contra el periodismo. Javier Valdés colaboraba también en Proyecto Puente, le abrimos los micrófonos aquí en Sonora desde hace 5 años y nos encontramos frente a esta ignominia sin precedentes en el país, o no sé si hay otro registro de la historia, apreciado Sergio Aguayo. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, no es gusto estar contigo en estas circunstancias, pero sí es necesario que entendamos o que busquemos explicaciones en lo que está pasando. Entonces, pues, ¿cómo empezamos? Yo tengo una explicación a la muerte de Javier Valdés, lamentable. Adelante, Sergio, por donde quieras empezar, porque él vivía en el epicentro de la violencia, Sinaloa, Culiacán, y era de los mejores periodistas, Sergio, que había en este país, que documentaba también lo que ocurría en torno a la narcopolítica. Mira, aquí hay varios factores. Me voy a centrar por ahora en el caso Sinaloa, en el cartel de Sinaloa, porque el cartel de Sinaloa se diferenciaba claramente de la manera como operaban los Zetas, para poner el contrapunto. Y en el cartel de Sinaloa se preciaban de que ellos no mataban inocentes, e incluso cuando se contrastaba la libertad que tenían los medios de comunicación para hablar sobre crimen organizado, en Tamaulipas era 0, y en Sinaloa había un margen bastante amplio. Incluso yo publico en el Noreste, por ejemplo, y me comentaban que ellos se ponían el uniforme o la camisola del periódico para cubrir hechos de sangre. Ahora, este énfasis lo explico. Salió un documental en 3 partes llamado Clandestino, que lo hizo un periodista español a las pocas semanas de que detuvieron al Chapo Guzmán en enero del 2016. Ese documental es bien importante porque muestra la voluntad. Son 3 horas y se puede acceder por internet. Son 3 horas en las cuales el cartel de Sinaloa le dio acceso a este grupo de periodistas para que vieran las diferentes facetas del negocio. En 3 ocasiones, 3 integrantes del cartel dicen más o menos lo que voy a leer. Es un parrafito. Todos están encapuchados, no se identifican, muy bien armados, pero uno de ellos dice: los códigos los dejó el Chapo Guzmán bien inculcados. Los códigos de honor, los códigos de respeto a la gente civil, los códigos de no robar, de no extorsionar, de no matar por pagar, de no secuestrar, todos esos códigos nos los enseñó ese señor, el Chapo, y aquí se van a respetar, señor, mientras tengamos vida nosotros y mientras no se acabe esto. Esta idea, estos códigos de honor, por supuesto, fueron los que les inculcó el Chapo, y mientras estuvo en libertad, al parecer fue capaz de imponerlos. La ejecución de Javier Valdés obliga a preguntarse si lo que estamos viendo en Sinaloa es el resquebrajamiento de este código de honor, en la medida en la cual el cartel de Sinaloa también se está resquebrajando. Es muy posible que así sea, y que entonces la ejecución de Javier Valdés, con todo el impacto mediático nacional e internacional que está teniendo, porque es un periodista reconocido internacionalmente, el fundador de Río 12, referente en este tema, si su ejecución no significa que el cartel de Sinaloa ya no va a respetar los códigos de honor y va a ejecutar a gente inocente. No lo sé, pero es una hipótesis a la que le he estado dando vueltas
en las últimas semanas, aclaro, por varias razones, varios indicios que me llamaron la atención y que saco a colación ahora porque significa una modificación de raíz en la manera como uno de los carteles más importantes del país utiliza la violencia en contra de la población civil, de los periodistas en este caso. Esa es una vertiente, ahí la dejo como hipótesis de trabajo para, si tú lo consideras, después de que discutamos algo esta hipótesis, hablar sobre lo que pasa, por qué el Estado mexicano no es capaz de proteger adecuadamente a los periodistas y a los defensores de derechos humanos. Si estaríamos frente al resquebrajamiento del Código de Honor del Cártel de Sinaloa contra inocentes, bueno, exacto, como una hipótesis, partiendo de ahí, me preocuparía más porque ¿qué seguiría si ya no se respeta al periodismo desde Sinaloa, bueno, donde era la cuna? No se ha respetado, yo creo, en los últimos 15 años, doctor, porque aquí también en Sonora ya contribuimos a ello. Alfredo Jiménez, a mí me tocó ser reportero con él en el Imparcial en el 2005, se desapareció, también se rebasaron los límites y a partir de ahí se vino una escalada de desapariciones de periodistas. Fue con Fox, a nosotros nos tocó exigirle a Vicente Fox, vino Calderón, no ocurrió nada, las fiscalías contra periodistas y la carabina de Ambrosio es lo mismo. Es decir, a partir de esa hipótesis, en ese contexto, ¿cómo se abordaría entonces el tema o cómo se tendría que abordar para hacerle frente desde los gobiernos, desde sociedad civil, por ejemplo, doctor? Mira, primero tenemos que confirmar que estamos sí, tiene razón con esos antecedentes, pero la disciplina, el patrón de comportamiento se inclinaba más hacia la tolerancia al periodismo independiente que a la intolerancia tan común en Tamaulipas, para poner el otro extremo, con el cartel del Golfo y el cartel de los Zetas, en donde sí, desde un primer momento, la consigna fue acallar a los que no se disciplinen y obedezcan las consignas del jefe de plaza, porque a veces ni eran del cartel. No lo sé, es una de las hipótesis que tenemos que explorar, porque esto me lleva a la segunda, al puente argumentativo que voy a utilizar. El que la comunidad de periodistas y defensores de derechos humanos nos unamos, hablo de los que estamos a favor del Estado de Derecho, de los legítimos, de los independientes, nos unamos con una explicación, podemos exigirle al Estado mexicano y buscar la solidaridad internacional que nos permita defendernos mejor. Incluso hacer un argumento que sea atendible y lógico para los carteles, en fin, puede sonar descabellado lo que estoy diciendo ahora, pero vamos, tenemos que construir nuestros propios relatos que nos den identidad para lograr lo que hasta ahora no hemos logrado, que es el hacer que los organismos públicos encargados de proteger a periodistas y defensores, y los pongo siempre juntos porque la tarea es indispensable. Los periodistas se alimentan de información que les dan los defensores y los defensores son arropados por los periodistas. Pero necesitamos hacer que los organismos públicos encargados de protegernos dejen de ser, para utilizar tus palabras, una carabina de Ambrosio de plastilina. Ese es el reto. Uy, grandísimo, porque yo decía ahorita un contexto al abrir el programa, el referente de esto es Colombia, doctor, porque cuando el narcoterrorismo colombiano agonizaba, o después del narcoterrorismo colombiano, se crearon mecanismos de protección desde el Estado hacia periodistas, es decir, códigos, eran en una especie de estrategias para salvaguardarnos
por ejemplo, sacaban a periodistas del país, les ponían guardaespaldas, carros blindados, fondos que los protegían, cuando estaban en extremo peligro, ¿no? Cuando investigaban algo delicado. Hoy también pedirle esa colaboración al gobierno es muy difícil, porque pues se trata que el gobierno esté también cuidando a periodistas. Se debería dar, de repente, se pudiera ver como un trato privilegiado. No sé, a lo que voy es, porque el debate, se tendría que abrir un debate nacional para proteger a periodistas, por eso pregunto, doctor, ¿se tendría que abrir entonces ya un debate? Porque de repente el gremio es muy desunido, debería haber un día sin periodismo, no sé, ser más fuertes en las protestas, doctor. Por supuesto que citas Colombia. En Colombia, a raíz del asesinato, de la ejecución de Guillermo Cano, el director del Espectador, viene una unidad del gremio periodístico que empieza a tomar decisiones conjuntas para exigirle al Estado. Y es a raíz de esta unidad que empieza el Estado colombiano a responder con mejores políticas. Y en efecto sí hay políticas de protección más eficaces. Aquí los gremios, yo insisto, no son solo los periodistas, son también los defensores. Tiene que haber esa unidad en torno a los mínimos para exigirle a las burocracias, porque es increíble la cantidad de burocracias que tienen a su cargo la protección de periodistas y defensores. Y es cuando uno se acerca a ellas. Yo he estado en los sistemas de protección de la FEADLE, de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Libertad de Expresión, la CNDH, y el mecanismo actual de gobernación, y presido un organismo civil que protege a periodistas y defensores, Propuesta Cívica, me representa Artículo 19, que es un organismo encargado de defender periodistas. Por tanto, lo menciono para ilustrar mi conocimiento sobre ese tema, y lo que debe exigírsele a los organismos públicos del Estado mexicano son varias cosas muy concretas. La primera, que se coordinen, porque no te imaginas la descoordinación que hay, incluso entre la FEADLE, el mecanismo, la CNDH, la CEAF, que hablo de instancias federales con recursos, no logran ponerse de acuerdo, en parte porque el mecanismo, que por ley es el encargado de coordinarlo, simplemente no lo hacen, lo ignoran. Porque no es prioridad. El mecanismo este año le dieron un presupuesto de 0. El gobierno federal, Hacienda, no tiene presupuesto. Está operando con los... ¿En serio? ¿La Fiscalía de PGR dice? No, el mecanismo de gobernación. El otro, la de protección, el directo. El de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Tiene 0 presupuesto. Ya vino el Comité de Protección de Periodistas, estuvo en Los Pinos, y el presidente prometió que iba a haber fondos. Seguramente lo sabrá, que es un escándalo. Segundo, además de ponerse de acuerdo, mejorar sus análisis de riesgo, los que hacen para determinar en qué nivel de riesgo están los diferentes periodistas. Son análisis de riesgo muy burocratizados que ignoran los contextos y que no toman en cuenta nuevas formas de intimidación, y te menciono 2 que no las están considerando ninguno de los organismos. No hablo de los organismos de los estados porque desconozco. Yo vivo en la Ciudad de México, por tanto no sé lo que pasa en cada estado, pero no considera, por ejemplo, las demandas por daño moral que estamos padeciendo un buen número de defensores y periodistas, y lo que hacen, en mi caso Moreira, para intimidarnos, hacernos perder el tiempo, gastar dinero, etcétera. Tampoco se preocupan, se involucran en investigar los delitos digitales, o el acoso digital, porque una de las nuevas formas de intimidación son, como bien sabes, la utilización de las redes sociales. Entonces, no la incorporan.
Habría un buen número de medidas que podrían tomar y que podemos exigir siempre y cuando lleguemos a un acuerdo de mínimos. ¿Y qué sería solo en el ámbito federal? Empezando por ahí, por la coordinación, doctor, me pregunto, pero tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿me permite? ¿Cómo no? Sí, estoy hablando con el escritor y especialista en temas de violencia y seguridad en el país, Sergio Aguayo, investigador del Colegio de México. Él ha documentado la violencia y la seguridad en el país desde el punto de vista de la academia y la investigación en los últimos 40 años, y lo que está diciendo es muy importante sobre el contexto de la violencia contra periodistas. Volvemos. También Facebook Live, Twitter vía Periscope y las estaciones de Grupo Larsa. Estoy hablando con el escritor e investigador Sergio Aguayo del Colegio de México. Él ha documentado e investigado, insisto, la violencia en el país en los últimos 40 años. Quisimos abrir el programa con él, siempre con temas especiales delicados, pues nos adelantamos. Y qué mejor que Sergio Aguayo para ayudarnos a entender el contexto de dónde venimos. Le hago un resumen brevemente. Él nos decía cómo ha estudiado los códigos de conducta de honor que tenía el cártel de Sinaloa, que era pues el no meterse con civiles, con la gente, no secuestrar, no dañar a inocentes, y al parecer pudiéramos estar asistiendo al resquebrajamiento de ese código de honor del mismo cártel hacia los ciudadanos. Y me recordaba cómo pues primero debe de exigirse una coordinación al Estado mexicano frente a los delitos contra periodistas, contra los defensores de derechos humanos, las personas. El mecanismo de protección a periodistas y derechos humanos y personas no tiene presupuesto la Secretaría de Gobernación, y también debe tomarse en cuenta el acoso digital contra el periodismo como la nueva forma de amenazarlo. Don Sergio, ahí me quedaba y me gustaría pues preguntarle también, sí, eso desde el punto federal y desde los estados, o todo tiene que ser desde el ámbito federal, porque desde el momento que recuerdo que Fox y Calderón atrajeron, por ejemplo, el asesinato, bueno, la desaparición de Alfredo Jiménez, pues ya nada se ha sabido, ya nada desde los estados se debe hacer, desde los medios, por ejemplo. Doctor, ¿sigue por ahí? Claro que sí, Luis Alberto, estaba escuchando, muy buen resumen. Mire, el federalismo ha servido como excusa para que algunos gobiernos locales se evadan sus responsabilidades. Por supuesto que no basta con exigirle al gobierno federal, tiene que haber también un compromiso de parte de las autoridades locales para defender a los en su ámbito. ¿Cuál es el ámbito? Pues es el tema y se la pasan echándose la bolita. Te pongo como ejemplo la ejecución el pasado 10 de mayo de doña Miriam Rodríguez en San Fernando, Tamaulipas. Ella pidió protección, la pide en lo local, no se la dan, va a la federación pide a lo local que le den la protección. El gobierno tamaulipeco panista dice que sí se la da, que consiste en un rondín que va a su casa iba a 3 casas al día. Ella los desmiente y al final resulta que no tenía protección, pese a que sí estaba amenazada en ese momento. Había crecido su nivel de riesgo porque vamos, en el trasfondo, Luis Alberto, está cómo valoramos el riesgo, porque los que gobiernan se sirven con un cucharón gigantesco pozolero, vamos, para protegerse. Enrique Peña Nieto tiene 5,000 efectivos del Estado Mayor Presidencial para que lo protejan. El gobierno de Tamaulipas incluso le daba protección a 2 exgobernadores que les tenía asignados 12 escoltas, a Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, que ya eran prófugos de la justicia de Estados Unidos. Vamos, eso es un escándalo. Y a doña Miriam, que terminan ejecutándola, no le dan buena protección. Vamos, es decir, tenemos que obligar a que se redimensione el riesgo para que no pretendo que a un gobernador se le aplique el mismo rasero que un ciudadano común, porque evidentemente sí está en más riesgo. Pero si ya sabemos que hay profesiones en riesgo, periodistas y defensores en este momento,
Si ya sabemos que bajo ciertas circunstancias sube y baja el riesgo, porque el riesgo es una categoría que va oscilando dependiendo de múltiples factores. No es lo mismo el Humberto Moreira que me demandó hace 9 meses, cuando seguía teniendo al parecer la protección de los pinos, al Humberto Moreira que parece estar ya sin el cobijo priista, ya lo expulsaron del PRI. Es decir, el nivel de riesgo varía, se modifica. Lo que tenemos que exigir es que haya una respuesta acorde al nivel de riesgo que se vaya detectando, y para ello tiene que haber mecanismos o metodologías de evaluación de riesgo mejores que las que actualmente tienen. Espero no haber sido confuso, porque de repente me di cuenta, hablé mucho del riesgo. Es que a cada quien se le dé la protección que se merezcan y que va variando dependiendo de el contexto. Si es cierto, regreso al punto de partida, a la muerte de Javier Valdés. Si es cierto que el código de ética del cartel desde el Pacífico de Sinaloa se está resquebrajando, debe el Estado de Sinaloa y la Federación darle más prioridad a quienes defensores y periodistas que se encuentran en este momento en ese estado. Y a las empresas, doctor, yo le pregunto, ¿qué nos quedaría? Porque pues están rebasadas las autoridades, hay insensibilidad. La sociedad creo que también no valora mucho, cree que, bueno, pues mataron de repente uno tiene que asumir el riesgo de valorar si hasta dónde sí, hasta dónde no, los límites, como todo. Creo que ya será momento entonces de establecer, de relanzar pues medidas de seguridad desde las empresas, ¿no? O pactos. Yo decía ayer en chats de la ciudad, con periodistas, escritores de la Ciudad de México en el que estoy, pues hacer una especie de cumbres o algo así, ¿no? Regionales, para hacer conciencia, doctor, no sé. Por supuesto, pero mira Luis Alberto, todas las investigaciones muestran que cuando la sociedad o los gremios se organizan, se reduce el riesgo, porque mejoran las condiciones. Las empresas ya tienen, al menos muchísimas de las que yo conozco, ya tienen años tomando diferentes medidas. La hacen de manera autogestiva o por gremios o por grupos. Creo que es un modelo indispensable, y en ese sentido sí, te pongo como ejemplo unas investigaciones hechas en Guatemala y El Salvador. En aquellas zonas tuvieron guerra civil y ahora están controladas por crimen organizado. En aquellas zonas donde hubo organización popular hay menos crímenes. En la Ciudad de México, eso lo tengo documentado desde el Colegio de México, en las delegaciones donde hay más organismos de la sociedad civil hay menos homicidios dolosos. En donde hay menos organismos de la sociedad civil hay más homicidios dolosos. La correlación es muy clara, muy clara. Por tanto, por supuesto, la sociedad tiene que entender que el riesgo es real. No es lo mismo, el mismo nivel de riesgo para alguien que está metido en su casa, en fin, que no sale casi, para alguien que está cubriendo tiene la fuente del crimen organizado, policíaca, en Sinaloa en este momento. Por supuesto no es el mismo, pero la conciencia y las medidas preventivas individuales y colectivas son indispensables. Eso que acaba de decir es muy importante, porque hoy de hecho en Sonora aparece una primera plana en donde exigen agenda de seguridad supervisada por ciudadanos, ONG, académicos y sociedad civil. Están pidiendo un pacto al gobierno de Sonora frente a la seguridad, por ejemplo. Lo vinculo con el tema porque usted lo que me dice frente a estos riesgos, si la sociedad se organiza más, si hay más ONGs, si hay más organismos independientes, si hay más sociedad organizada, se reducen los riesgos en materia de seguridad de forma sistemática, ¿no, doctor? Es decir, en todos los ámbitos. Por supuesto, hay una correlación directa, demostrable, que a mayor organización y participación ciudadana, menos violencia y menos criminalidad. Clarísimo, menos organización, más violencia.
Y por supuesto, en cuanto a la creación de la participación ciudadana en la decisión de las estrategias de cada localidad para combatir la violencia. Doctor, tengo que hacer un corto, doctor, y vuelvo con usted. Y yo me tengo que ir, ¿también? Alberto. Bueno, no, se tiene, bueno, para culminar entonces, a mayor organización frente a nos ayuda para reducir la violencia entonces, la escalada de la violencia. Correcto. Por ahí me quedo, ¿sí? Clarísimo. Muy bien, le compartimos ahorita el material para que nos ayude ahí en sus redes, pero el mensaje queda perfectamente claro con todo el contexto que nos ha hecho y es de mucha importancia. Muchas gracias, doctor. Gracias, Luis Alberto. Hasta luego. Buen día. Buenos días. El doctor Sergio Aguayo, extraordinario. ¿Quién era Javier Valdés? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Y cómo podemos ayudar? Volvemos.